Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, mucho gusto, que tengan un buen provecho. Se agradece el tiempo que Buenas están tardes, haciendo. licenciado. Se les agradece su participación en la reunión. Y hoy sábado 6 de diciembre. Bueno, bienvenidos. No sé si lograron revisar el tablón de Classroom para ver sus temas, ¿sí? ¿Algún inconveniente? ¿Todos No, tuvieron el no, acceso? no, licenciado. Sí, sí, lo revisé y todo bien. Todo bien. Gracias. Muy bien. Ok, me parece. Muy bien, el día de ayer pues tocamos el tema, lo que era el derecho procesal. Teníamos a bien establecer el concepto del autor Hugo Alsina, donde él nos establece que son las normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo. Posteriormente teníamos las características del derecho procesal, que es un derecho público, un derecho formal, un derecho autónomo y un derecho instrumental. Teníamos esas 4 características y posteriormente teníamos lo que son las fuentes del derecho procesal, que según el autor las establecimos en históricas, constitucionales, legislativas y la costumbre. Bueno, vamos a conversar en torno a lo que es la ley procesal. Teníamos ya el punto de ayer, derecho procesal. Hoy vamos a platicarle lo que es la ley procesal y vamos a tomar, veamos, una permita. Les comento que el material a más tardar el día lunes se los voy a estar subiendo, que ayer en la noche y hoy pues no me fue posible poderlo subir. Bueno. Muy bien. Establecemos que la ley procesal es la norma por la cual se define o está destinada a regular la realización de la función jurisdiccional, que es emanentemente exclusiva del Estado. No obstante, también tenemos que determinar que la naturaleza de esta norma es importante y nos vamos a apoyar en lo que establece el doctrinario Juan Monroy Gálvez, que nos indica que saber cuándo estamos ante una norma procesal es determinante para definir temas trascendentes respecto a su eficacia, tales como su vigencia en el tiempo o en el espacio. Este criterio de interpretación para él le resulta idóneo toda vez que la naturaleza de la norma determina cuáles son verdaderamente los instrumentos a utilizar para un análisis efectivo y real, ¿verdad?, del caso que se esté tratando. Dentro de esta aplicación de la ley procesal, tenemos 3 áreas, ¿verdad? Que exista respecto de ella una disposición expresa de la ley, que la aplicación de la ley al caso sea dudosa y que no exista una disposición legal que resuelva la cuestión. En este momento, pues al resolver una cuestión procesal, el juez se encuentra ante estas 3 situaciones que les acabo de mencionar. En la primera, que sería que exista respecto de ella una disposición expresa en la ley, estamos frente a la aplicación de la ley misma en el caso concreto. Posteriormente, que la aplicación de la ley al caso sea dudosa, sería la interpretación de la ley. Y en el tercer apartado, que nos indica que no exista disposición legal que resuelva la cuestión, sería la integración de la ley como tal ante el caso concreto. ¿Qué sucede si hay más de una norma aplicable al caso? Pues en esta situación, el juez tendría que elegir cuál es la norma que al criterio de él estima que se debe aplicar dada el conocimiento
y todos los medios de prueba que él tenga a la vista en ese momento para aplicarla. Entonces, alguien que me pueda leer el artículo 15 de la ley del organismo judicial. ¿Tienen su ley a la mano? Bueno. Obligación de resolver, artículo 15. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas del artículo 10 de esta ley y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su iniciativa de ley. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, entonces aquí nos establece el artículo 15 que el juez está obligado a resolver. En este momento, lo que sucede cuando el juzgador tiene a bien conocer todos estos tres supuestos es lo que les comentaba hace dos clases, creo, que el derecho procesal nos establece como los instrumentos y las reglas, tanto para el juzgador, para el demandante, para el sindicado y para el ente investigador, ¿verdad? Es una fórmula que hay. Y aquí el artículo 15, pues es el que nos establece que el juez está obligado a resolver a través de la aplicación de la ley procesal. Muy bien. La ley procesal a través del tiempo. ¿Cuál es la vigencia de la ley o cuándo es que nace a la vida jurídica? Existen los principios que gobiernan nuestro sistema jurídico y que es la promulgación, la publicación y la derogación de una ley, que debe hacerse según lo establecido en nuestra Constitución política. Alguien que tenga su Constitución a la mano, que nos dé lectura del 180, por favor. Con gusto, licenciado. Artículo 180. Vigencia, ¿verdad? ¿Correcto? Dice, la ley empieza a regirse en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Muy bien, gracias. En este mismo sentido, seguíamos también la normativa constitucional que es clara en su artículo 180, que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. ¿Alguien que nos pueda leer el artículo 6, por favor, de la ley del organismo judicial? Vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomará en cuenta todos los días. Muy bien, gracias. Sí, en el cómputo de este plazo se tomará en cuenta todos los días. Respecto a estos dos artículos, pues los vamos a marcar, ¿verdad? Como un llamado en la ley procesal en el tiempo, que es el procedimiento establecido, que ahí nos establece la promulgación, la publicación. Y ahorita que alguien me haga favor de leer el artículo 8 de la ley del organismo judicial.
Artículo 8. Derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores. A. Por declaración expresa de las nuevas leyes. B. Parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. C. Totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Y D. Total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley no recobran vigencias las que ésta hubiere derogado. Muy bien, gracias compañera. En este caso suelen acontecer que una ley que ha sido derogada continúe aplicándose durante la vigencia de la nueva ley. Por ejemplo, puede salir promulgado en el diario de Centroamérica, en el diario oficial, una ley, pero que toma vigencia hasta dentro de unos 6 meses. Mientras tanto, la que está vigente sigue su aplicación en nuestro territorio nacional, hasta que esa nueva ley que se fue promulgada cobre vigencia. Esto muchas veces pues hace caer en error. Por ejemplo, hubo una actualización en torno al pequeño contribuyente el año pasado. No sé si ustedes estuvieron al tanto, eso salió en los periódicos, ¿verdad? Entonces, esto establecía que cambiaba el monto que un pequeño contribuyente podía facturar anualmente. Si no estoy mal, estaba en 150,000 anuales para posteriormente subir el techo a 250,000. Permítanme un segundito. Estoy en clase. Entonces, como les comentaba, que esto, aunque no tenga algún tipo de contradicción, es lo que sucede al momento de que no ha sido totalmente aplicado el tiempo para que pueda de pronto derogarse esa ley. Se da un plazo. En este caso, pues cambió el techo para los pequeños contribuyentes y ahora creo que está en cerca de 400,000, creo. No estoy seguro. Muy bien. En nuestro país ha optado porque la ley procesal que se deroga continúe rigiendo los trámites ya iniciados durante su vigencia. Los procesos pendientes de entrar en vigor en esta ley se tramitarán y resolverán de conformidad con lo dispuesto. Esto lo encontramos en el artículo, veamos. Bueno, ustedes su código de trabajo todavía no tienen, ¿verdad? Pero vamos a ver si se los puedo compartir en PDF. Se los voy a subir hoy en la tarde. Porque en su artículo segundo del Código de Trabajo nos establece que los juicios de trabajo de cualquier naturaleza que sean, que al entrar en vigor en esta ley encuentren un trámite, se continuarán y se terminarán hasta en lo que se refiere a los procedimientos que deban seguirse, como las disposiciones sustantivas que corresponden aplicar de conformidad con las normas que hubieran estado en vigor a la fecha de su iniciación. Aquí estaríamos frente a lo que estableceríamos como la retroactividad de la ley. Alguien que nos dé lectura del artículo 15 de la Constitución, por favor. Artículo 15 de Introactividad de la ley. y retroactividad de la ley. Adelante. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Muy bien. ¿Alguien que lea el artículo 7 de la ley del organismo judicial? Artículo 7 de la ley del organismo judicial y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se estipula, se actúa la ley penal en lo que favorezca al reo. Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determine. Correcto. Tendríamos una
una situación clara que pues me imagino que ustedes al leer las noticias, esta ley que está muy, pues podríamos decir coloquialmente, ¿verdad? Muy de moda, que es la ley de aceptación de cargos. Esta pues entró en vigencia y como nos establece la ley de, nuestra constitución política, que la ley no tiene efectos retroactivos salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Y también nos fundamentamos en el artículo 7, que el compañero pues nos leía que la ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos, se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo. Entonces, por ejemplo, este caso de esta señorita muy famosa que está en Zacapa, o creo que ya la trajeron aquí a Guate, de este caso de la, ¿cómo se llamaba la persona? Melissa Palacios, creo. Palacios. Ajá, que ella quería en algún momento irse por la aceptación de cargos y aprovecharse de todo lo que, pues, los beneficios que otorga esta ley, ¿verdad? De hecho, no sé si vieron las noticias de un trabajador de una institución pública que empeñó unas tabletas. Él, según estaba leyendo, pues también se fue por este medio, ¿verdad? Aceptación de cargos. Y pues ya está con prisión. Bueno, la sentencia creo que fueron 2 años. Entonces él va a pagar una permuta de dinero para poder estar libre, ¿verdad? Muy bien. En este caso de los 2 artículos que platicamos, estamos hablando de derechos adquiridos y que nos da la posibilidad que la retroactividad de la ley, en este caso sería la ley penal, ofrezca favorecer al reo, ¿sí? En la práctica tiene relación con la forma en que se regulan los procedimientos. Entonces debemos estar o atentos y conscientes, ¿verdad?, de lo que la nueva ley va a determinar. Normalmente la ley que se ha derogado sigue rigiendo los procedimientos ya iniciados, pero debemos determinar que cuando se toma en cuenta la nueva ley, va a ser tema toral o importantísimo el tiempo de vigencia que ella determine. Muy bien. La ley del proceso en el espacio. Esto aplicaría en nuestro plano territorio, ¿verdad? Guatemalteco, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre y la zona de influencia económica y el espacio aéreo. Respecto al ámbito de la ley subjetiva, las leyes guatemaltecas dentro del territorio guatemalteco, tanto nacionales como extranjeros, no pueden argumentar ignorancia en torno a lo que está en vigencia en nuestro territorio. Esto lo regulamos en el artículo, veamos, tenemos la ley, solo quiero ver acá. Muy bien. ¿Alguien que nos pueda leer el artículo 5º de la ley del organismo judicial? Dice, artículo 5, ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley extiende a toda persona, nación o extranjera. No, sí, a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica, el espacio aéreo, tales como las definen las leyes y el derecho internacional. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a las personas extranjeras en el país, el proceso y las medidas que puedan aplicárselas se rigen en torno a la ley que se ejercita la acción, en este caso, la República de Guatemala. En el artículo 3 de la Constitución Política, alguien que tenga su Constitución que nos dé lectura del artículo 3.
Artículo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Permítame. Me ha pasado el otro tema, perdón, disculpe. Muy bien, solo tengan el llamado ahí en el artículo 5, por favor, y le ponen la ley procesal en el espacio. Muy bien, la interpretación de la ley procesal. Les voy a leer aquí el concepto que nos da el autor Caso Cervera, que según su derivación etimológica significa la explicación, declaración o determinación del sentido de una ley. En este caso, pues es la forma de desglosar, desentrañar el sentido de la ley. Hay varios autores que tienen bastante material en torno a esto, como el autor Alsina, ¿verdad? Que él indica que propiamente la interpretación se debe llevar al caso concreto y que la ley presente tiene su contenido y que el criterio que no se comparte por estimar que la interpretación se da desde el momento en que el juzgador se encuentra en la situación de tener que resolver y como consecuencia y primeramente la necesidad de determinar qué ley en caso concreto es aplicable, debe de proceder de una manera interpretando el sentido de la ley en su forma literal. En esta situación, pues el juzgador tiene que saber o deducir a través del desglose de la ley cuál es la más idónea para aplicar. En Guatemala podríamos, no podríamos, perdón, sino que el artículo 1, alguien que nos pueda dar lectura, por favor. De la ley del organismo judicial. Artículo 1. Normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. Muy bien. Aquí pues es clara y es una orientación bien clara para el juzgador y también para los abogados, ¿verdad? Ustedes como futuros abogados, para dar las pautas y para marcar el compás a la hora que se busca la aplicación de la ley en el caso concreto. En este caso, la ley procesal. El artículo 10, por favor, del organismo judicial.
Muy bien, gracias. Del artículo que acaba de amablemente darle lectura al compañero, pues es el donde se desprende nuestro ordenamiento jurídico y es el que va marcando la forma de interpretar el sentido de una norma, utilizando pues el método de interpretación y así afirmando que nuestras normas se interpretarán conforme a su texto. Alguien que pueda dar lectura al artículo, veamos, 11 de la ley del organismo judicial. Buenas tardes a todos. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras. Perdón, idioma de la ley era, me confundí. El 11. Gracias, mil disculpas. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, en la excepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su aceptación usual en el país, lugar o región en el que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto. Muy bien, gracias. Bueno, aquí nos está refiriendo, ¿verdad?, al método gramatical y agrega ahí según el sentido propio de sus palabras. En este sentido debe hallarse la norma bien clara para la aplicación de la ley a través de la lógica. Hablando de esta situación de interpretación lógica, los elementos que se van a tocar para la interpretación de la ley, pues nos apoyamos en el artículo 11, ¿verdad? Que salvo que el legislador los haya definido expresamente, nos indica que la interpretación debe ser auténtica. Siguiendo el primer párrafo del artículo 11, es donde nos dice que en aceptación correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. En el segundo párrafo nos indica, si una palabra usada en la ley no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su aceptación usual en el país, lugar o región de que se trate. Muy bien. Tomando como referencia los dos artículos que acabamos de leer, el 10 y el 11, podemos aplicar lo que es una referencia de método sistemático. En este caso, podríamos mencionar tres apartados. Número 1, que a la finalidad y al espíritu de la norma. Aquí hacemos referencia al método por el cual se va a determinar la finalidad de la norma al momento de aplicarla. El segundo sería la historia fidedigna de la institución, haciendo referencia en esta al método histórico. Y por último, al modo que parezcamos conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Aquí hacemos referencia a dos diferentes conceptos, ¿verdad? La equidad y los principios generales del derecho. En los principios generales del derecho podemos apoyarnos a través de la teoría general del derecho, pero debemos estimar en esta situación y no olvidar, ¿verdad?, de que se trata de un apartado que es la interpretación de la norma procesal y no de una norma sustantiva.
que la norma sustantiva podríamos encuadrarlo en derecho penal. En este caso, derecho procesal, la norma, que es la fórmula o ese lineamiento que tanto para juzgadores, para demandantes, para sindicados y para el ente investigador, pues es el que va marcando. En este caso, pues estimamos o debemos también tener en cuenta que los principios procesales y los generales del derecho son las fuentes. En este caso podríamos mencionar lo que tocamos el día de ayer, que teníamos, veamos, que las fuentes del derecho teníamos las históricas, constitucionales, legislativas y las costumbres. Artículo. Permítanme un segundo. Muy bien, continuamos. Y por último tendríamos la integración de la ley procesal. ¿Alguien que le dé lectura al artículo 15, por favor? Ya lo hayamos tenido en lectura. Sí, 15 de la ley del organismo judicial, por favor. Muy bien. Aquí en este caso, pues el juez es llamado a resolver cuando haya una controversia y pues se topa con que las reglas interpretativas que él tiene a la mano para ofrecer la solución al conflicto, sencillamente pues no hay una norma tácitamente aplicable al caso. Por lo tanto, tiene que hacer una integración de la ley y nos encontramos muchas veces con lo que se conocen como lagunas procesales, que son un traslado de lo general, de lo procesal, a la teoría general del derecho. Recordando esto, la ley, a través de estas lagunas legales, es donde se aplica la integración de la ley. El artículo 15 que nos acaba de leer el compañero, pues volvemos otra vez a denotar que el artículo es una indicación clara de la obligación de resolver del juzgador. Por lo tanto, los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidades. En los casos de faltas o de oscuridad o ambigüedad o insuficiencia de la ley, se resolverá de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo, permítanme, veamos, o 10, que ya le habían dado lectura, que las normas se interpretarán conforme a su texto, según su sentido, según el sentido, perdón, propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales.
lo que debe quedar claro, ¿verdad? En esta situación de la integración de la ley es que el juez en ejercicio de sus funciones no puede dejar de resolver, tomando en cuenta que si fuese el caso incurriría en responsabilidades. Esto podríamos terminar entonces con el tema de hoy, que vamos a ver, sería 6 de diciembre, la ley procesal. Entonces tenemos su clasificación, que era clases de la ley procesal por su aplicación, por su materia y por su fijación. Aplicación, materia y fijación. Muy bien, compañeros. Vamos a dar unos 10 minutos de receso y nos volvemos a saludar a las 3:05 de la tarde. Muy bien. Con permiso. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Nuevamente, compañeros. Muy bien, vamos a terminar entonces nuestra clase del día de hoy. Veamos, tenemos la ley procesal. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver ahorita la acción procesal. Bueno, la acción procesal. Ustedes como ciudadanos y toda la población dentro del territorio guatemalteco, pues tienen el derecho de poder acudir a los tribunales de justicia para solicitar o exigir, el cumplimiento de la ley al momento que a ustedes se les vulnera algún derecho o alguna situación de un bien material en torno a que el Estado es el que tiene la tutela jurídica para poder hacer efectiva en cualquier tipo de proceso. Debemos de recordar, ¿verdad?, de que a raíz de la creación de la sociedad ya organizada, pues se establecieron normas jurídicas con el fin de preservar el interés individual, ¿verdad? Y a través de los órganos jurisdiccionales aplicar lo que son las leyes a través del derecho procesal. Esto pues obliga a que el interés privado, a través de la jurisdicción
la aplicación del proceso del derecho se pueda restituir, ¿verdad?, el bien jurídico tutelado y que se preserve el interés social, la paz social, ¿verdad? Y lo más importante es de que tenemos varias fuentes históricas en torno a lo que es la acción procesal, para mencionarles la acción en el derecho antiguo, que esta nace históricamente como una supresión de la violencia privada y es sustituida por la obra colectiva organizada, ya que la acción en justicia en este modo es sustituido civilizadamente para dejar atrás lo que es la venganza. Por lo que podemos afirmar que la superación de este momento, ¿verdad?, a través de la implementación de la justicia por mano propia del ofendido, es lo que ocasionaba que se generara un cúmulo de violencia privada y es lo que da pauta al nacimiento de lo que es la acción procesal. También tenemos la acción en Grecia, que aquí nos establece que cuando se tramitaba por el mismo procedimiento de las dos situaciones, cuando habían dos personas en conflicto, se trabajaba en un tipo de oralidad y que el principio que se disponía en ese momento era que los ciudadanos podían acceder directamente a los tribunales de justicia y poder en ese momento, pues a través de un tercero, lograr una solución al conflicto. Aunque en esta situación el que emitía la resolución o la sentencia, pues muchas veces no era equitativa en relación al daño que se había ocasionado y las personas que estaban involucradas no podían, pues, oponerse, ¿verdad?, a esta decisión. La acción en Roma, aquí hubo una distribución mucho más compleja y más amplia que se llevó a cabo veamos aquí, el autor Arangio Ruiz nos establece que las acciones llamadas en ese momento a través de la ley eran declaraciones solemnes acompañadas de gestos rituales y que el particular se pronunciaba por lo general ante la figura de lo que era un magistrado, con el fin de proclamar un derecho que se le discute o de realizar un derecho previamente reconocido. También nos establece que en este procedimiento, en la acción de Roma, se gozaba de lo que era la tutela judicial y que no bastaba ser titular de un derecho, sino que la pretensión tendría que ser amparada por una acción que era precisamente lo que indicaba lo que les comenté anteriormente, que no se discutía y que se ponía todo ante un magistrado, se exponía todo ante un magistrado. En este momento del procedimiento en la acción de Roma, no debe olvidarse que la visita previa, que era a través de lo que era la figura del magistrado, era en el momento de entregar la acción o de desarrollar el tema, el conflicto que se tenía, para poder reconocerlo judicialmente y que ellos, a través de las acciones, pues ponían fin a lo que era el litigio. Muy bien. Aquí tenemos varias doctrinas que se las voy a estar subiendo el día lunes a más tardar, para que ustedes lo tengan solo como material de apoyo. Y quisiera de pronto, veamos, ya tenemos el cuadro sinóptico de los medios de solución de conflictos. Y por el día de hoy vamos a dejar otro cuadro. Vamos a trabajar en el total del curso 5 cuadros. Este sería nuestro segundo.
y va a ser en torno a la ley procesal, su clasificación. Únicamente, un cuadro relativamente pequeñito para que ustedes lo puedan desarrollar y lo puedan subir a más tardar el día de hoy a las 12 de la noche. Y con esto terminaríamos. No sé si se encuentra Sofía en línea. La auxiliar está por ahí. Alguien que llame a Sofía, por favor. La clasificación de la ley procesal. Tenemos por su aplicación, por su materia y por su fijación. Ustedes allá la desarrollan y la pueden subir hasta el día de hoy a las 12 de la noche. Compañeros, ¿ya les pasaron su asistencia? Aún no han subido el link. No han subido el link. Bueno, permítanme. Perdone, licenciado, me indicaba que era el cuadro por su aplicación. Sí, la clasificación de la ley procesal por su aplicación, por su materia y por su fijación. Ahorita voy a Muchas consultar. Muy bien. Vamos a preguntar aquí. Disculpe. Licenciado, perdone, solo para estar claro, se va a realizar otro cuadro entonces, ¿verdad? Sí, les comentaba, vamos a desarrollar en total en el curso 5 cuadros. Este sería el segundo. De acuerdo, licenciado, gracias. Voy a dejar la reunión abierta unos 10 minutos más para que la compañera, pues, oportunamente les pase su asistencia. Muy bien. Que tengan buena tarde y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Lick, igualmente. Bueno, Gracias, hasta licenciado. luego. Feliz tarde y feliz fin de semana. Feliz tarde, licenciado. Sí. Muchas gracias. Quédense en el salón, por favor, en lo que mandan la asistencia, para que no tengan inconvenientes, por favor.